¿Realmente Tolstoy describió a Ana Karenina? ¿Explicó Melville cómo era Ismael? ¿O somos cada uno de nosotros quienes hemos dado forma a estos personajes en nuestra mente? ¿Leemos más allá de lo que está escrito? Está claro que sí, que cuando leemos imaginamos muchas cosas que no se nos dicen. Y hoy dedico el vídeo a este tema. ¿Qué vemos cuando leemos? Bienvenidos a Palabra de Lector. Qué habitual es escuchar, porque yo además soy el primero que lo digo, que dos personas que leen la misma novela tendrán dos lecturas diferentes, por las propias interpretaciones de lo que ocurre y por cómo cada uno de nosotros visualizamos las escenas a nuestra manera, porque leer no es ver, y leyendo creamos un proceso que va desde las palabras hasta nuestra imaginación, y nuestra imaginación, por otro lado, dependerá también de nuestra propia experiencia. De hecho, según la psicología, una de las primeras reacciones al leer es crear fotos en la mente, y las fotos o imágenes que crearé yo seguramente sean muy diferentes a las que crees tú. Son por lo tanto imágenes personales que revelan además nuestras propias inclinaciones, y por lo tanto lo que vemos cuando leemos ni siquiera es lo que el escritor imaginaba cuando escribía. Y esto es fácil de comprobar cuando realizamos alguna lectura conjunta con otras personas o comentamos lo que hemos leído con otros lectores. Además de que cada uno de nosotros nos fijaremos en cosas concretas muy diferentes, también cada uno de nosotros visualizaremos las escenas e imaginaremos a los personajes de manera distinta. Si leemos esta frase, por ejemplo, María juega al balón, no solo entendemos el significado de cada palabra, sino que seguramente empecemos a imaginar una escena donde una niña llamada María está jugando con un balón. Habrá quien se la imagine en un césped uniformada de blanco, habrá quien se la imagine jugando sola en la calle, habrá que vea a María rubia, otros la verán morena. Y esto es solo un ejemplo muy vago, pero la realidad es que por muy descriptivo que sea un escritor, siempre quedarán huecos sin rellenar en lo que nos describe. Y lo que el texto no aclara se convierte en un estímulo para nuestra imaginación. Vamos a hacer un ejercicio. Tomamos esta novela tan famosa de Lev Tolstoy, Ana Karenina. Cuando yo la leí hace tiempo, me creé una imagen de cómo era esta mujer, cómo era Ana Karenina, pero seguramente si ahora mismo me preguntáis cómo era, igual me viene a la cabeza poco más que era una mujer bella. Y encima esto es una información bastante subjetiva. Quizás alguno de vosotros podría añadir que tenía espesas pestañas, una figura rolliza, incluso un bigotito de suave vello, porque esta información está en el libro. Y aún así, no es suficiente para verla, porque con las descripciones que nos facilita Tolstoy no podemos crear una imagen muy definida de esta mujer. Según un programa policial de retratos robot, teniendo en cuenta todas las descripciones que pueden rescatarse de esta novela, Ana Karenina sería así. Puede ser, pero desde luego no es mi Ana Karenina y seguramente tampoco se parezca mucho a vuestras Anas Kareninas. A lo que voy es que ni es necesario que el autor nos detalle nítidamente cómo es cada personaje ni cada escenario, porque nosotros ya estamos preparados para, con la información que nos dan, proyectar una imagen en la cual ya habremos rellenado nosotros mismos los huecos que han quedado libres. Pero es que además la mayoría de los autores proporcionan más información sobre la conducta de sus personajes que de su apariencia. Información esta, por cierto, que también influirá en cómo nos imaginemos nosotros a este personaje. Este ejemplo de Ana Karenina y alguna idea más las he tomado de este libro que tengo aquí de Peter Mendelssohn, ¿Qué vemos cuando leemos? Este es una especie de ensayo ilustrado que analiza lo que sucede cuando leemos. Tiene ya unos cuantos años, creo que es del 2014, yo lo tenía por casa, pero lo que el autor cuenta aquí es bastante interesante y nosotros como lectores nos veremos identificados en mucho de lo que cuenta. Donde, entre otras cosas, dice: incluso si un autor se distingue por sus descripciones físicas, al final nos encontramos con un confuso amasijo de partes corporales aisladas y de detalles aleatorios. Nosotros llenamos los huecos, nosotros distribuimos las sombras, nosotros las difuminamos y nosotros suprimimos a nuestro antojo. Y volviendo a Ana Karenina, ¿cómo es realmente? Pues no lo sabemos, porque además Peter Mendelssohn asegura que nuestros bocetos mentales sobre los personajes son aún peores
que los retratos robot. Y es que en general podemos decir que los personajes literarios son físicamente imprecisos. Solo poseen unos pocos rasgos y esos rasgos apenas parecen importar, o mejor dicho, solo importan en la medida que contribuyen a refinar el significado del personaje. Es decir, los rasgos que aporta un escritor sobre sus personajes nos sirve para trazar los límites de nuestra propia imaginación. Porque lo que no describe, lo que no queda escrito, es lo que está abierto a nuestra propia creatividad. Pero ¿qué pasa cuando comenzamos una lectura y aún no tenemos información a la que aferrarnos? A diferencia de una película donde se nos muestra directamente un escenario o unas personas a las que vemos o el tiempo que hace para que visualmente o sonoramente nos situemos rápidamente, digamos que cuando leemos tenemos que ir poco a poco absorbiendo información para poder construir el escenario en nuestra mente. Por lo que comenzamos percibiendo las cosas de una manera y según vamos avanzando párrafos y también dependiendo de la agudeza o las intenciones de cada autor, iremos definiendo y dando nitidez a las cosas. Por lo que un comienzo de lectura es una especie de umbral entre nuestra realidad y la ficción a la que estamos intentando entrar. Y ahí una de las grandes diferencias entre leer o ver una película. Leer requiere una mayor implicación por nuestra parte, pero al mismo tiempo nos abre un campo más amplio para nuestra imaginación y poder adaptar los personajes y las escenas a nuestros gustos más afines. De hecho, nos podemos permitir hasta ser incoherentes. ¿Imaginamos a un personaje igual durante toda la lectura de una novela? No siempre. En la medida que vamos conociendo cómo se desenvuelve, cómo actúa, cómo se expresa y cómo piensa, seguramente nuestra imagen de este personaje irá cambiando. ¿Os ha pasado alguna vez que pese a que nos dicen que la protagonista es rubia, nosotros nos la estamos imaginando morena? ¿Os ha pasado que os imagináis un personaje, el protagonista de una novela, por ejemplo, con la cara de un actor o una actriz que conocéis o incluso de un amigo o un familiar? Por lo que podemos decir que lo que imaginamos no es siempre coherente y ni siquiera se mantiene a lo largo de una lectura. ¿Puede ser entonces que si yo ahora mismo vuelvo a leer Ana Karenina me la imagine de otra manera? Pues seguramente sí, porque también influye nuestro momento personal y las vivencias que hayamos tenido hasta el momento de la lectura. Según Mendelssohn, imaginar una historia es hacer una reducción de la realidad. Mediante la reducción generamos sentido. En definitiva, leer es una especie de colaboración entre el escritor y el lector, donde el lector creará personas, escenarios y situaciones a través de las palabras que le aporte el escritor. Y a propósito, ¿quién es Peter Mendelssohn, este autor al que he hecho referencia ya varias veces en este vídeo? Pues además de filósofo y pianista, es considerado uno de los mejores diseñadores de cubiertas de libros. Más de 600 publicaciones llevan sus diseños. Y sus trabajos han sido descritos por The Wall Street Journal como las cubiertas de libros más icónicas y rápidamente reconocibles de la ficción contemporánea. Él considera que una cubierta no debe condicionar al lector sobre el mundo al que va a acceder. Por eso él aboga por cubiertas vagamente ilustradas o incluso sin ilustraciones. Y aún así consigue que sean visualmente muy atractivas. Y además de todo esto, Peter Mendelssohn es autor del libro que he mencionado, que vemos cuando leemos. Un ensayo curioso y original en donde mezcla imágenes y textos para explorar y profundizar en esta experiencia que tanto nos gusta, que es la lectura. Aquí utilizará referencias y ejemplos de obras muy conocidas de autores como Tolstoy, Virginia Woolf, Melville, Dickens, James Joyce y muchos otros. Y ya que hablamos de cómo imaginamos lo que leemos, ¿en qué está trabajando ahora mismo mi imaginación? Pues sigo visualizando lo que leo en La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. Una lectura que aún continúo con ella, que la estoy leyendo poco a poco, que la estoy compaginando, la estoy intercalando con otras lecturas, pero que cada vez me queda menos para terminar. Y una lectura a propósito que me está gustando bastante. Nada más, hasta aquí el vídeo de esta semana, hasta aquí esta reflexión sobre qué pasa en nuestra cabeza cuando leemos. Dejadme en comentarios si habéis pensado alguna vez en ello o qué ideas podéis aportar a esta reflexión. Gracias, como siempre, si aún estáis por aquí, por haberme acompañado durante estos minutos. Nos vemos ya en un siguiente vídeo que seguramente ya os pueda hablar de La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. Hasta entonces, espero que disfrutéis de vuestras lecturas. Hasta luego.